Las tentaciones de Jesús son como nuestras tentaciones de la sexualidad, de la carne, del poder o del prestigio, de la fama. ¿Por qué Jesús se somete a estas tentaciones? ¿Quién lo somete a estas tentaciones? De dónde vienen las tentaciones en la vida de Jesús y en la vida nuestra? Vamos a verlo. Eh, Buenos días o tardes, queridos hermanos, cuando ustedes estén viendo este video. Bienvenidos a una emisión más de Tierra Buena para el Día del Señor. Y bueno, pues hoy estamos afortunadamente los cuatro que normalmente estamos. Bienvenido, Padre Miguel, buenos días. Hola, Toño. Padre Jaime, buenos días. Al padre diácono, ¿qué tal? Padre Victoriano, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenos días. Y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Y hoy, pues, hemos iniciado el día de ayer un tiempo litúrgico especial, ¿no? Como ustedes saben, con el miércoles de la ceniza, pues iniciamos un tiempo litúrgico de preparación para la Pascua, ¿no? Porque toda la cuaresma es de preparación para la Pascua. Y bueno, este próximo domingo será el primer domingo de cuaresma, ¿verdad? Algunos podrán pensar, bueno, ¿y estos días cómo se llaman, no? Bueno, pues ayer miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza y sábado después de ceniza, ¿no? Y el primer domingo de cuaresma. Y vamos a conversar y a reflexionar un poco sobre las lecturas de este próximo domingo. Eh, no sé quién nos haga favor de leer el texto. ¿O quieres decir, Padre Miguel, unas palabras No, antes? yo creo que basta con la provocación y la Perfecto, lectura del texto para comenzar a explorar el pasaje, ¿no? perfecto. Muy bien. Muy bien, como dijo el pocho. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Hermanos, este pasaje no tiene nada que ver con las tentaciones que nosotros pensamos, con la sexualidad o con estas cosas, ¿no? Las mujeres o los hombres en algunas personas, pero yo creo que hay que explorarlo de otra manera. Yo pretendo comentarles al principio que esto se da en una sociedad en base al honor y a la vergüenza. Las sociedades construidas bajo
estos dos parámetros del honor y la vergüenza, son sociedades que entran en discusiones, en desafíos. El honor y la vergüenza ahorita se viven de otra manera, pero en el Nuevo Testamento encontramos un desafío. Si tú eres el Hijo de Dios, y esta frase se repite constantemente en el texto de las tentaciones en Lucas, si tú eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo con tu poder, porque Dios es poderoso. Y entonces tú como hijo de Dios tienes que tener una actitud igual. Pero, pero vemos que el desafío está siendo recibido por Jesús. Este es desafío que, paréntesis, yo no creo que sea pues necesario verlo gráficamente. No podemos ver al demonio allí con trinche y con cuernos diciéndole a Jesús estas cosas, sino el mismo hecho del ambiente, de la sociedad, del cosmos, son los que nos presentan estos desafíos a todos nosotros y también a Jesús. El número 40 es muy representativo. Tenemos el 4, que son todos los rumbos del universo, ¿no? Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros conocemos como los puntos cardinales. Pero cuando se multiplica por 10, tiene un sentido de una vida común. Porque hay que reconocer, hay que saber que el número 40 años, era el promedio de edad de una persona en el tiempo de Jesús. Ahora el promedio de edad pues, se incrementa con los avances tecnológicos, porque ya no mueren tantos niños, no mueren tantos adolescentes, ya no mueren las personas en la guerra, en las epidemias, y entonces se ha ido incrementando el promedio de edad. Pero en tiempos de Jesús, en tiempos del Antiguo Testamento también, el número 40 era representación de una vida total, de una vida plena. Entonces, estos 40 días en el desierto nos hacen referencia a toda su vida, a toda la vida del hombre, del ser humano Jesús, ¿no? Y entonces el cosmos, el hecho mismo de la conciencia, nos va cuestionando y nos va confrontando. Yo me imagino, sin querer agredir a las personas que piensan que Jesús tenía una conciencia absoluta de su divinidad, yo no lo creo. Yo creo que Jesús va comenzando poco a poco y pues se va dando cuenta de lo que esto significa. Y las tentaciones son las cosas que brotan en la conciencia como una duda, una duda. Si eres el Hijo de Dios, ¿y cómo tengo que ser hijo de Dios? Esta es la pregunta que está a la base. ¿Cómo tengo que ser hijo de Dios? Jesús se presenta la disyuntiva, Jesús se presenta la disyuntiva de saberse hijo de Dios, pero como Dios puede cambiar la historia humana en un chasquido de los dedos, con una varita mágica, así, sin varita, puede como Dios cambiar la historia de la humanidad. Pero la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, es que Jesús nos nos enseña a nosotros a cómo superar los problemas de la vida. Cómo superar los problemas de la vida que surgen desde adentro de nuestro corazón. Y entonces este asunto es una disyuntiva para Jesús. Yo tengo el poder por ser hijo de Dios,
para cambiar todas las cosas mágicamente, vamos a decirlo así, entre comillas, pero la voluntad de mi Padre es que yo me someta a un proyecto que no es el proyecto que los hombres queremos. El proyecto ante la autosuficiencia, por ejemplo, la dependencia de la palabra de Dios. Ante el poder, el servicio. Ante la fama, la humildad. En concreto, vivir la voluntad de Dios es amar hasta el extremo, como lo refleja en la cruz. Amar hasta el extremo. Este es el proceso que Dios ha marcado desde el inicio de la creación para que la creación llegue a un buen término, a una realización. El amor es el que va eh, fundamentando el cambio de nosotros. No el poder, no la autosuficiencia. Y entonces, con estas ideas, quisiera entrar al análisis más detallado, ¿no? El desafío es si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo va a desafiar el demonio, el enemigo, vamos a decirlo, el enemigo para no personificarlo como con trinche y cuernos, con cola y rojo? ¿Cómo desafía el enemigo? El enemigo desafía a Jesús de la misma manera en que nos desafía a nosotros, cuestionando la identidad de ser hijo de Dios. Y nosotros, por supuesto, que no somos hijos como Jesús es hijo, sino nosotros somos hijos en la medida en que creemos y nos adopta el Señor en el bautismo. Somos hijos por adopción, no hijos como por derecho. Pero el hijo por derecho nos enseña a cómo responder al desafío. Una persona que se siente mal enfrente del desafío responde con torpeza, con violencia. Una persona que no se siente segura de su ser que depende únicamente de Dios. Yo cito mucho esta frase de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios, en el Señor, porque nuestra realidad de ser hijos de Dios depende únicamente de Dios, no depende ni de nosotros ni de los demás. Pero la torpeza con la que respondemos ante el desafío del enemigo, el enemigo puede ser el cosmos, el vecino, el hijo, el papá, la esposa. La respuesta torpe es una respuesta violenta, es una respuesta de arrebato. Para decirlo de una manera más explícita, una respuesta tonta, una respuesta inútil. Y Jesús nos enseña a responder con la filiación. Jesús no le dice, no, sí soy hijo de Dios y te lo voy a demostrar, no. Responde con palabras de la voluntad de Dios. No solo de pan vive el hombre, no tentarás a tu Dios, estas cosas que hacen que nosotros entendamos cómo dependemos de Dios, dependemos de la voluntad de Dios, y eso es lo que nos hace dignos, hace que nosotros podamos entrarle al servicio, a la donación de nosotros mismos, al perdón, porque las palabras de Jesús son palabras que refieren no ¿cómo decirlo así? A la defensa de su ser,
a la defensa de su ser, porque yo soy el hijo de Dios y nadie me lo va a quitar, y yo te conmino y yo te destruyo y no me vas a decir nada, a mí no me dicen nada. No, no. Agrega el ingrediente de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, para mí, más allá de las interpretaciones que siempre se han dado a este episodio, a mí me parece que el lector, porque el desafío necesita un testigo, del desafío necesita una persona que esté viendo, ¿no? El desafío de los fariseos está la muchedumbre, los apóstoles, pero en este momento estamos en una intimidad muy grande como lectores nosotros, de ver lo que sucede en el interior de Jesús, lo que sucede en la mente de Jesús, lo que sucede en el corazón. Y este desafío lo vemos nosotros. Y nosotros sabemos, porque Lucas nos ha ido diciendo desde el inicio de su evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, el Altísimo, el Espíritu Santo descendió en el vientre de María y lo fecundó, y luego el nacimiento y los pastores, y luego que es el Rey de Israel, la gloria en el cielo y en la tierra. Todo nos viene haciendo todo un discurso para que nosotros entendamos que Jesús es Dios. Y en el bautismo se nos da la palabra definitiva del Padre, pero nosotros vemos esta interrogante del enemigo. ¿Y cómo resuelve la interrogante el Señor? La resuelve en base a la palabra de su Padre. Y entonces, pues para mí me enseña a defenderme, a defenderme. La defensa no es el ataque a los demás, sino la defensa es recurrir al criterio de Dios, a lo que Dios piensa de mí, a lo que Dios me hace sentir, a lo que Dios está construyendo en mí. Entonces, el ataque de la fama, del poder, de la autosuficiencia, porque sentir hambre, pues te lleva a decir, tengo que ser autosuficiente, ¿no? Tengo que ser autosuficiente. Pero la palabra nos dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces, esta autosuficiencia, el poder, la fama, el prestigio, todos los ataques del enemigo no son exactamente del diablo, sino del enemigo. Estos ataques los puedo resolver recurriendo a lo que Dios piensa de mí, a lo que Dios me indica. Y entonces, pues yo creo que esta es una gran enseñanza para toda la Cuaresma. No responder torpemente, sino responder en base a los criterios de Dios. Esto yo lo diría como para abrir boca, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano, ¿qué nos? No, para abrir boca, el banquete, ¿no? No, bueno. Eh, solo subrayar, porque me encanta esta propuesta, Miguel, porque le da un sentido más pleno, donde la tentación, me parece entender, es como no ser hijo de Dios o como alejarse de irme configurando, como decíamos hace 8 días, irnos configurando en Cristo, hijo de Dios. Entonces, me abre como una infinidad de posibilidades, ¿no? En esto que decías, el reto de no responder de una manera torpe o no en el pleito, sino como en la configuración, llegar a ser hijo de Dios. Y entonces, pues
es esta dinámica constante de nuestra vida de entre ser hijo de Dios y comportarme como no hijo de Dios. Ajá. Y me gustó mucho en la parte inicial que haces, como pues esto no se puede hacer como lobos solitarios, sino precisamente en la comunidad. Pues yo subrayo eso porque me parece que permaneciendo en esa conceptualización que haces de la tentación, ¿no? Me parece que puede darnos muchas pistas para vivir nuestra cuaresma iluminados por esta clave de lectura. ¿Cómo y qué de lo que hago, qué de lo que digo, qué de mis decisiones me ayudan a ser hijo de Dios o cómo me alejo? Y entonces, por supuesto, una clave extraordinaria porque se convierte en roca para construir, pues es justamente la palabra del maestro. Gracias. A ti. Gracias, Padre Victoriano. Padre Jaime, ¿qué nos quisieras comentar? Híjoles, pues ya no mucho. Realmente sí se ha tocado muy bien, muy rico lo que plantean el Padre Miguel, el Padre Victoriano. Yo solamente tal vez remarco esta parte de, está escrito, esto que remarca Jesús, está escrito. Sí pienso que significa mucho que en nuestra vida está escrito la historia que también Dios quiere de nosotros. No somos nosotros los que construimos soberbiamente nuestra propia vida, sino es con Dios. Entonces estas tentaciones sí son un combate entre ponerme yo en el centro, ¿no? Ponerme en el centro. Si yo tengo hambre, convierto. Si yo quiero la gloria y el honor, me hinco ante quien sea, porque estoy en el centro. Sigo sintiéndome en el centro y busco el centro. Pero algo está escrito, y eso que está escrito es precisamente el que yo pueda dejarme a mí mismo para adorar a Dios, para no tentarlo, para descubrir que no solamente de pan vivo, sino de esta relación de amor recíproca con Dios. Esto es el verdadero centro, y eso está escrito también en nuestra vida. Está inscrito, vamos allí como tratando de discernir, de combatir, y ya lo que decía el Padre Miguel, de que este combate no sea de la manera violenta, sino de ceder, de confiar en el Padre. No soy yo el que está en el centro, sino Él es. Dios es el que está en el centro. Esto cuando se vive a nivel comunitario, pues sabemos perfectamente que no somos los que tenemos que estar en el centro, ¿no? No somos los protagonistas, no somos los que estamos buscando un estatus dentro de la misma comunidad cristiana, sino es internarnos allí en la comunidad donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a mostrar su gloria, va a manifestar su amor, su poder. Entonces yo miro mucho estas tentaciones como la tentación a no confiar, a solo autoafirmarte, a solo descubrir que yo soy el único y el que voy a estar al frente, y esa es la tentación más grande, el de no confiar, el de solo confiar en mí, solo confiar en mis fuerzas, también lo que decía el Padre Miguel, de maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el que confía en el Señor. Entonces es esta lucha, la lucha de la confianza, de saber confiar en Dios. Y bueno, todas estas tentaciones, estos desafíos son precisamente para enfrentarlos en la vida todos los días, aprender a confiar, a no buscarme solo a mí mismo, sino a descubrir que en mí está inscrito esta relación de amor de Dios en donde yo puedo confiar y pues vivir con plenitud. Sí, muy bien. Pues yo para no repetir, porque yo creo que lo que han dicho los tres me ha encantado, es, yo me refiero al principio del texto, ¿no? Y dice que Jesús después del río Jordán iba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y eso a veces nos puede parecer muy lejano, pero nosotros por medio de los sacramentos también nos llenamos del Espíritu Santo, ¿no?
Quizás lo que pasa es que no nos lo creemos, ¿no? No nos lo creemos así, completamente, ¿no? Y entonces eso nos lleva a no imitar a Jesús, de que se llena del Espíritu Santo, pero sigue haciendo todo lo que está de su parte para seguir lleno del Espíritu Santo, ¿no? A veces pareciese que nosotros, con nuestra actitud, nuestra falta de oración, nuestra falta de práctica del amor, pues queremos irnos como que vaciando del Espíritu Santo, si eso se pudiera, ¿no? Digo, no creo, pero es esa actitud, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí llamar la atención a eso, ¿verdad? Estamos, y por eso la Iglesia nos va proponiendo diferentes tiempos litúrgicos, pues para que podamos ir remarcando ciertos aspectos de nuestra vida cristiana y que nos vayan promoviendo y enseñando a cómo ser mejores cristianos y cada día pues imitar más y mejor a Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que en este tiempo, pues yo les invitaría a que releyéramos el texto. Nos podíamos ir un poquito antes, ¿verdad? Porque Lucas también narra pues la escena del río Jordán, ¿no? En donde Jesús es bautizado por Juan. Y entonces que releyéramos y viéramos cómo podemos imitar a Cristo en esto, ¿no? Imaginémonos Cristo después de 40 días, dice el texto que siente hambre, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Pero no como esa hambre que nosotros sentimos el día que ayunamos, ¿no? Porque ayunamos, dejamos de comer algo, pero no dejamos de comer todo, ¿no? Entonces, ojalá, queridos hermanos, en este tiempo que arrancamos ayer, podamos ir releyendo el texto e imitando a Jesús en todos los aspectos que nos va definiendo el texto, ¿no? Que está claramente con el hambre, que tiene que ver con lo material, ¿no? Con el poder, ¿verdad? Y con el claudicar de tus principios porque algo te interesa, ¿no? Y te interesa inadecuadamente, ¿no? Pero eso es lo que regularmente hacemos los seres humanos, y ojalá pues este tiempo podamos ir caminando y vayamos mejorando estos aspectos. Padre Miguel, ¿nos quisieras comentar Sí, algo más? nada más rematar en la provocación, pues puse la sexualidad. La tentación no es la escena sexual en la película que pasa y pues nos atrae, ¿no? La tentación no es el pastelito sabroso que pues nos dice cómeme, ¿no? La tentación no es nada de esto que nosotros conceptualizamos con una moral como muy de hechos, ¿no? De puntual. No, el desafío es el honor que nosotros tenemos, que proviene de Dios y que está puesto a prueba. Este desafío que constantemente sentimos en el interior y que nos hace reaccionar violentamente ante quienes nos quitan el honor, nos prueban en nuestro honor. Entonces, no son las cosas así puntuales, ¿no? No es pasar delante de un puesto de periódicos y que se nos vaya a la vista, ¿no? No es para pasar en la calle con ver pasar a una muchacha guapa y que se nos vaya a la vista, ¿no? Estas son consecuencias de la falta de honor que tenemos. Y bueno, yo remataría así. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano, una última palabra, algo que quieras. Sí, me dejó pensando esto que dice Miguel, cuando haces referencia a la película. Y tengo la impresión de que
la cuestión no era como la cosa sexual. Para nosotros sí tenemos como una fijación por la sexualidad y bueno, eso causa muchos estragos en la vida eclesial, ¿no? Por esta fijación por la sexualidad. Pero creo que la propuesta de la película, yo no he leído el libro, pero creo que la propuesta de la película va mucho más allá. Es si ya había cumplido hasta ahí, ¿no? Jesús, o bien, y podía hacer como una vida humana normal, casándose, teniendo hijos y llegar a anciano, ¿no? Que de hecho la confrontación con Pablo en la película es justo en el anciano. Y entonces, sí el riesgo es centrarnos en la sexualidad, así como todavía en una cierta moral cristiana la presenta, ¿no? Y entonces, qué bueno que subrayas que pues, la tentación va mucho más allá. Eso podría ser tentación, y a lo mejor sí es en algunos casos, pero sí es importante como abrir la visión hacia, pues, más como entendemos y vivimos la voluntad de Dios que en su Hijo nos ha hecho hijos, ¿no? Permíteme aclarar, yo no estaba hablando de la película de La Última Tentación de Cristo. Qué bueno Yo que estaba lo dices. hablando de todas las películas en las que sale en una escena sexual que Ajá. muchas personas dicen, ay, le cambio porque es una tentación. Ujú, No, ujú. no. La Última Tentación de Cristo, pues la tendremos que analizar de otra forma. Porque Ya. sí, el diablo se retira para mejor ocasión y esta mejor ocasión es la cruz. En la cruz vuelve a tentar a Jesús para que Jesús niegue su ser hijo de Dios Ujú. o actúe O mágicamente. actúe mágicamente, claro. Que Entonces, se baje de la cruz, ¿no? Si es Dios, que que se se baje baje de de la la cruz y es el Que hijo se de baje de la... Dios. Esa es Ajá. la tentación. No es la muchacha guapa, Ujú. es lo que está a la base de que Sí, nosotros nos sintamos fuera del honor de ser hijos de Dios. ok. Qué bueno que la gente, sí, en general o en nuestro contexto, Ujú. se identifica, ¿no? Exacto. Así es. Padre Jaime, ¿alguna reflexión final? ¿Algo que? Pues cuando se miran las tentaciones desde puros hechos o así, desde esto que comentan, pues también el descubrir el está escrito se nos va a hacer como diciendo, pues vamos a la Biblia para tratar de contrarrestar el momento de tentación y vamos a tratar de usar la Biblia para buscar alguna oración que nos saque la tentación, cuando se reduce la tentación a este dato de hechos así muy puntuales, muy concretos. Y pues no, realmente entonces se interpretaría todo el texto de manera muy superficial. Pero ya cuando se aborda el aspecto existencial, el aspecto de la confianza en Dios, el honor que comentaba el padre Miguel, pues ya esto de está escrito, adorarás al Señor tu Dios, es algo mucho más profundo, es una vivencia que se va clarificando a lo largo de la vida y que al final pues nos vamos identificando con ello, adorar al Señor, no tentarlo, vivir de Él, todo esto. Entonces es mucho más profundo. Ahí. De acuerdo. Pues muchas gracias. Pues queridos hermanos, ahí está nuestra reflexión y nuestra propuesta para que pues comencemos a vivir de una manera más plena esta cuaresma. Y yo quisiera pues ojalá pudiéramos, y como último mensaje del día de hoy es, ojalá pudiéramos volver realidad lo que ayer escuchamos, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Ojalá esta cuaresma lo hagamos realidad. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, bendiciones. Bendiciones. Gracias.